Deportivo Querétaro inicia el torneo Clausura 2024 recibiendo en el Estadio Corregidora a la escuadra del Toluca. Semana amarga para algunos entrenadores en la NFL. Julio Urías no recibirá cargos graves por parte de la Fiscalía de Los Ángeles. Real Madrid no concreta con Kylian Mbappé, él prefiere jugar en Inglaterra. Dorival Jr. es el nuevo director técnico de la selección brasileña de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy con una cantidad importante de información para compartir con todos ustedes en distintas disciplinas y que ya les estaremos presentando en unos minutos más adelante. Pero antes de ir propiamente a ese material que ya tenemos debidamente preparado para ustedes, permítame hacer un par de comentarios a propósito de la actualidad del deporte, particularmente en este caso profesional de nuestro país. Durante mucho tiempo los comentarios han sido muy amplios, no solamente a través de los medios de comunicación, sino incluso y de manera muy importante entre los aficionados al fútbol de paga en México. Y normalmente las críticas siempre van muy claramente orientadas al retraso con el que algunos jugadores, particularmente los que vienen del extranjero, se incorporan a sus respectivos equipos. Incluso ha habido los casos o las situaciones extremas de elementos que jamás terminan de debutar en el torneo mexicano e inmediatamente son transferidos. Bueno, pues en los días recientes, en todos los mentideros deportivos del país, se ha discutido la posibilidad de que Javier el Chicharito Hernández, el ariete mexicano, ya con más de 30 años de edad, y en un momento les explico por qué la acotación de la edad. Bueno, se habla de la posibilidad de que sea contratado por el equipo que le vio nacer al profesionalismo del balompié en México, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Como todos sabemos, en los años recientes, este hombre a quien tenemos allí en pantalla ha venido padeciendo una serie de lesiones y la más reciente de ellas, la lesión del ligamento cruzado, que es y es triste, por supuesto, mencionarlo, es bastante común entre los jugadores del fútbol profesional con determinada edad, aunque no es privativa de los veteranos. Algunos novatos también la han tenido que sufrir. Bueno, pues ocurre que está intentando regresar a las actividades del balompié. Hace una buena cantidad de meses que no participa en ningún partido de carácter oficial, menos aún con el equipo que más recientemente lo tenía en su alineación, como era el conjunto del Galaxy de Los Ángeles. Y bueno, pues lamentablemente, mientras concluía, la posibilidad de la rehabilitación, terminó también el contrato que lo ligaba con el Galaxy de Los Ángeles. La escuadra de la Liga Mayor de los Estados Unidos, la MLS, decidió no ofrecerle la renovación del contrato y en consecuencia Javier Hernández y su agente se dieron a la tarea de buscar un nuevo destino futbolístico. No queda la impresión, si nos guiamos estrictamente por las notas periodísticas, de que haya una abundancia de ofertas para poder contar con los servicios de Javier el Chicharito Hernández, y lo que lo estaría ligando a la posibilidad con el Guadalajara son más bien elementos de carácter anímico, de carácter emocional, que los elementos de orden funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un jugador que está todavía en periodo de rehabilitación después de una grave lesión que ha padecido el atacante mexicano, que también hay que subrayarlo, el máximo goleador vistiendo la camiseta del representativo de la Federación Mexicana de Balompié, el máximo anotador en la historia del fútbol mexicano con el conjunto tricolor. Bueno, está en periodo de rehabilitación. Después tendría que venir un periodo de comenzar a trabajar, de hacer fútbol, como le encanta mencionar a los técnicos y a los exjugadores que están ahora prácticamente en todas las tertulias televisivas que se ocupan del fútbol de paga en nuestro país, y después esperar
que pudiera recuperar algunos de los atributos y de las cualidades futbolísticas que le han caracterizado a lo largo de prácticamente toda su trayectoria: rapidez para desmarcarse, rapidez para el remate, tomar la pelota de primera intención y tirar inmediatamente al marco, y por supuesto la posibilidad de, gracias a su experiencia, a su astucia y a su audacia, ganar la espalda de los zagueros que normalmente le han marcado a lo largo, reitero, de toda su carrera en el balompié profesional. Para eso, pues se tendría que pensar en un periodo poco más o menos prolongado de tiempo, y lo que sucede es que en Guadalajara, al margen de que todavía no comienza el torneo regular, lo que no va a tener el señor Fernando Gago es demasiado tiempo. Ya todos sabemos que la paciencia no solamente del propietario de ese conjunto de las Chivas Rayadas de el Guadalajara, el señor Amaury Vergara, sino particularmente los seguidores de esa escuadra, que sigue siendo una de las más populares entre los fanáticos del fútbol profesional en México. No es demasiada la tolerancia, no se extiende demasiado la paciencia. Y entonces uno se pensaría, supongamos que ya hemos argumentado en otra circunstancia que los jugadores extranjeros llegan tarde con sus equipos, no hacen la pretemporada, se complica su adaptación y terminan siendo transferidos, reitero, en algunos casos extremos, incluso sin haber debutado en el fútbol mexicano. ¿Qué podría suceder con Javier el Chicharito Hernández? Pongámonos en un escenario idílico. Finalmente le contratan, le van a pagar un salario que para el balompié mexicano seguirá siendo estratosférico, y comienza su periodo de hacer fútbol, de adaptarse y de ganarse la confianza del nuevo timonel de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cuántas jornadas se habrán consumido para cuando esto se presente? ¿Les gustan 6 o 7 jornadas? Dice mi productor. No, como 8 o 9. Bueno, ya se habría consumido la mitad del torneo regular para cuando Javier Hernández pudiera estar, digamos, en condiciones de disputar la titularidad en el eje del ataque de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y el otro elemento que entra también en disputa, por supuesto, es lo que sucede con las características propias como futbolista profesional de Javier el Chicharito Hernández. Lo voy a decir con todas sus palabras y espero que no sean demasiados los que se molesten. Nunca fue un crack, nunca fue un jugador que se echara el equipo al hombro y generara cualquier cantidad de ocasiones de gol, o que él por sí solo tomara la pelota en el medio terreno, dejara sembrados a 5 o 6 antagonistas, encarara al portero rival y terminara dando el clásico pase a la red. No, esas no son las características de Javier el Chicharito Hernández. Entonces, estos elementos son los que siguen todavía, digamos, en el debate. Y al mismo tiempo habrá que decir, hoy se anuncia con bombo y platillo, ya llegó el representante de Javier Hernández a Guadalajara para negociar su probable incorporación. Como decimos usted y yo coloquialmente en México, estamos al cuarto para las 12, el torneo comienza este viernes, curiosamente, en el Estadio Corregidora, y allá en la Perla de Occidente todavía discuten si vale o no la pena contratar a Javier el Chicharito Hernández. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En el marco de la presentación de un nuevo auspiciador para la organización futbolera del Deportivo Querétaro, su supuesto presidente, el señor Juan Olvera, expresó que el conjunto permanecerá en la capital queretana. Desde luego que la declaración tiene que ver con la circunstancia a la que esta organización, dependiente del llamado Grupo Caliente, está obligada, que no es otra que a la venta de la franquicia. Un reconocido acuerdo de asamblea de la denominada Liga MX hasta ahora no ha sido respetado y nadie se atreve a llamar al orden al principal patrocinador del balompié de paga en México, curiosamente una casa de apuestas.
Ante los Diablos Rojos del Toluca, los pupilos del argentino Mauro Herc abren el calendario regular del Torneo Clausura 2024 en la división de honor del fútbol mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues con esos que se sigue discutiendo, debatiendo allá en la capital jalisciense, en Querétaro, como expresamos coloquialmente usted y yo, no se cantan mal las rancheras, ¿verdad? Porque nos ha sorprendido el comienzo del 2024 con la infausta noticia de que los Libertadores de Querétaro, sí, el equipo del baloncesto de paga en nuestro país, que toma parte en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, podría desaparecer, ya que su pretendido propietario, el empresario de origen venezolano que responde al nombre de Carlos Lazo, se habría declarado en bancarrota, y al declararse en bancarrota, bueno, su casa de apuestas, su marca de tequila, sus patrocinios, el equipo de béisbol de los Generales de Durango, el de fútbol americano de los Reds de Ciudad de México, la escuadra de fútbol asociación de la segunda división allá en Chihuahua y los Libertadores de Querétaro habrían quedado completamente en entredicho. Han transcurrido ya prácticamente 10 días desde que se dio a conocer esta nota informativa y nadie, ningún personaje vinculado a esa organización ha tenido la atingencia, yo no sé si la valentía o simple y sencillamente la sensatez de salir al paso de estas declaraciones y aclarar en la medida de lo necesario lo que está ocurriendo con el señor Carlos Lazo y sus empresas. Y por supuesto ya comenzaron allí a transcurrir los temas en términos de que pues algunos empleados de las diferentes organizaciones están reclamando los salarios que todavía no les han sido cubiertos. En fin, regresaremos a ese tema en los minutos por venir. Vamos por lo pronto con la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión, la selección más arbitraria que ustedes puedan imaginar de las notas trascendentes del deporte en México y más allá de nuestras fronteras. Las 5 del Bla 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 Deportivo. Volvemos. Las 5 del Bla 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 Deportivo son presentadas por Compaq. Un comienzo de año muy tormentoso para el balompié internacional ha sido este 2024, más aún cuando se ha confirmado el fallecimiento de uno de los grandes astros del fútbol en la segunda mitad del siglo anterior. Franz Beckenbauer, quien fuera campeón mundial de fútbol en la versión 1974 disputada en su país natal, Alemania, y luego habría de convertirse en director técnico, donde también alcanzó las más altas consideraciones al lograr el trofeo mundial en ocasión del Campeonato de Italia 1990. Rodeado de sus familiares y contando con 78 años de edad, ha fallecido el teutón Franz Beckenbauer, considerado por muchos aficionados como uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia. Cerró la jornada número 18 de fútbol americano profesional de los Estados Unidos y con ello quedaron definidos los sitios que alcanzaron las escuadras que se acreditaron un sitio para la postemporada. Al concluir el calendario regular, algunos de los equipos más populares de la NFL se aseguraron una plaza en la ronda de los llamados comodines, tal y como son los casos de los Vaqueros de Dallas, así como los Delfines de Miami. Se coronó en 4 ocasiones distintas como campeón mundial, 2 de ellas como jugador en activo y 2 más como parte integral del cuerpo técnico de la selección brasileña de fútbol. Mario Lobo Zagallo compartió créditos con el Rey Pelé en las Copas del Mundo 1958 y 1962, en donde los amazónicos resultaron vencedores absolutos. Zagallo encabezó el cuerpo técnico que se adjudicaría la Copa Jules Rimet de manera definitiva al vencer en la final del certamen mundialista a su similar de Italia al son de 3-1 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Después era asesor del combinado brasileño para sumar un 4º título mundial a su extraordinario palmarés, pero en las semanas recientes sufrió una descompensación orgánica general y falleció a la edad de 92 años. Destinado a convertirse en una gran figura del deporte mundial y del golf en particular,
El estadounidense Tiger Woods recibió el patrocinio de una de las marcas más representativas del deporte profesional, cuando aún era muy joven y no había conquistado ningún torneo entre los profesionales. Luego vendrían los años de gloria con las victorias en los torneos más importantes y una hegemonía casi absoluta que Tiger Woods estableció en el golf internacional de la mano del fabricante estadounidense de artículos deportivos Nike. Este productivo vínculo ha llegado a su término después de 27 años de relación íntima y llena de logros en la esfera mercadológica como deportiva, por lo cual Tiger Woods, quien cuenta ya con 48 años de edad, deberá aparecer ahora con otros patrocinadores. Sin contrataciones realmente llamativas y sin novedades que provoquen alguna clase de entusiasmo entre los aficionados, arranca este fin de semana que se avecina el denominado Torneo Clausura 2024 en la División de Honor del fútbol mexicano. Tal vez lo más interesante ha sido el número de bajas en algunas de las organizaciones, tales como Cruz Azul, Guadalajara o incluso la Universidad Nacional Autónoma de México. En lo que corresponde al Deportivo Querétaro, no se ha concretado la compra-venta de la franquicia y la alineación luce tan poco competitiva como en los torneos más recientes, por lo que las expectativas son mínimas entre los seguidores de la escuadra. Bueno, pues allí está a propósito de esta, consideración de las 5 del bla 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 deportivo, la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Terminó la campaña regular del fútbol americano profesional de la NFL, pero con ello dieron comienzo las penurias de algunos entrenadores que lamentablemente se han quedado sin empleo en las horas recientes. Primero fue el caso de Ron Rivera, el entrenador en jefe de los llamados Comandantes de Washington, escuadra a la que dirigió a lo largo de los 4 años más recientes y que tristemente no consiguieron clasificarse a la postemporada. Luego vendría el comunicado de los Halcones Marinos de Seattle, que han decidido retirar de la posición de entrenador en jefe al veterano Pete Carroll, con el cual conquistaron el único trofeo de supertazón que lucen en sus vitrinas. Resta conocer el destino de Bill Belichick, de quien se especula podría dejar de ser el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra al no clasificarse a la ronda de postemporada de la NFL, pero esto aún está por confirmarse. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de seguir con los temas que ya tenemos preparados para ustedes, permítanme extenderle un agradecimiento a todas las personas que ya nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales de este programa. Muchas gracias. Y del mismo modo, a todos los amigos que ya nos sintonizan a través de la transmisión televisiva de esta emisión. Muchas gracias por estar tan pendiente del programa. Y en ese sentido, bueno, desahogar algunos de sus comunicados, algunas de las personas que ya nos hicieron la gentileza de entrar en contacto. Daniela Servín, le enviamos un gigantesco saludo. Mari Delgado también entró en contacto. Toño Pacheco, bueno, pues debes estar tan preocupado, mi querido Toño Pacheco, como todos los fanáticos del deporte ráfaga en Querétaro. ¿Qué está pasando o qué puede ocurrir? ¿Cuál es el futuro próximo de los Libertadores de Querétaro? De ello estaremos platicando en los minutos por venir. Entró en contacto también Carlos Escárate, le enviamos un saludo. Y José Alejandro Jiménez Pérez también nos deja saludos. Muchas gracias por estar en contacto con el programa. Pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de las publicaciones que de manera impresa o de forma digital se ocupan del ámbito del deporte. Estas son las portadas en el Bla 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 Deportivo. Ahí tenemos esto que dice millonetas, y bueno, pues está hablando por supuesto de la escuadra de Coapa, que hoy por hoy pues ostentan el título del fútbol mexicano y que se estima no van a tener que realizar demasiadas contrataciones, ya que aparentemente el plantel está completo para intentar repetir el título. Sí, ya llegaron allí algunos elementos que se han integrado, casos particulares del Chicote Calderón, que ha estado tremendamente polemizado ese tema, pero bueno, aparentemente el equipo azul crema está listo para iniciar el torneo Clausura 2024 y de ello se ocupa el Esto. Cancha.com dice: experiencia contra Juventud,
se olvida muy afortunadamente de lo que está sucediendo tristemente en el balompié profesional de nuestro país y se circunscribe al tema de la postemporada de la NFL y aparecen ahí los mariscales de campo de los Jefes de Kansas City, también por supuesto el de los Cafés de Cleveland, el de los Carneros, los Carneros de Los Ángeles. Y bueno, pues por supuesto que el resto de los contendientes ya para el juego de los comodines que este fin de semana habrá de disputarse en las diferentes plazas del fútbol americano profesional allá en los Estados Unidos, la postemporada de la NFL. Arena dice, Pumas ya tiene a su hombre gol. Bueno, dicen que Rogelio Funes Mori llega desde Monterrey para convertirse en el ariete del conjunto del Pedregal. La gran pregunta es, ¿quién le va a colocar 30 o 40 balones por partido a Funes Mori para que consiga una o dos anotaciones? Aunque por supuesto lo que no se puede intentar soslayar es que el ariete argentino es el hombre gol récord de los Rayados del Monterrey. El máximo goleador histórico de los regiomontanos es ahora integrante de los universitarios que van a iniciar ya la campaña. Bueno, pues ahí aparece también el Universal Deportes, dice, viene a ser campeón, y bueno, pues habla por supuesto de las contrataciones que se han incorporado al conjunto de Cuapa. No voy a decir refuerzos porque ese es un lugar común que no se corresponde con la realidad. Ya les platicaba hace unos minutos atrás, dicen refuerzos y jamás alinean con el equipo que los ha contratado. Pues qué clase de refuerzos son esos, ¿verdad? Cuando además estamos ya tan enterados de la cantidad de petardos que traen desde el extranjero y que si esos son refuerzos, lo mejor es que hubieran dejado al equipo tal y como estaba. Bueno, pues dicen a marchas forzadas y es la fotografía, por supuesto, del estadio que en la última época, o más bien debo decir, en el periodo más reciente, es el Estadio Azulgrana. ¿Y por qué Azulgrana? Bueno, porque es la sede del conjunto de los Potros de Hierro del Atlante, que compite en la liga de extinción, que no de expansión. ¿O qué quiere decir expansión, productor? Algo que crece, ¿no? Algo que se extiende, algo que va desarrollándose. Pero la liga de expansión en México es la liga de extinción, porque temporada tras temporada, torneo tras torneo está peor. ¿Y por qué va a empeorar? Porque ahora van a tener que compartir ese escenario con el Cruz Azul, con los Cementeros de Cruz Azul y también con el conjunto de Cuapa, con el América, ya que el Estadio Azteca está siendo sometido a una remodelación profunda para albergar los partidos de la Copa del Mundo del 2026. Así es que este torneo y los que se avecinan serán justamente disputados por estos tres equipos, dos de la División de Honor y otro de la Liga de Extinción, en ese escenario de el estadio que ahora van a intentar llamar de nueva cuenta el Estadio Azul. Bueno, y ahí están hablando del triste episodio de Julio César Chávez Jr., que lamentablemente, víctima de las adicciones, no ha conseguido darle un rumbo claro, diáfano, digamos más o menos convencional a su vida personal. Sigue en graves dificultades. Recientemente ha sido arrestado por la policía allá en California y acusado de tener posesión ilegal de armas. Le están exigiendo una fianza de $75,000. Ya quisiera ganarlos en otro combate, ¿verdad? Julio César Chávez Jr. Y el papá, como siempre avergonzado, pues ya salió a través de las redes sociales a agradecer el interés de los fanáticos al pugilismo, pero que espera que su hijo Julio recapacite y vuelva al sendero de lo convencional. El ex campeón del mundo del pugilismo profesional, Julio César Chávez Jr. Ahí está nuestro recorrido por las principales portadas. Hacemos un breve paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Arrestado por elementos de la policía de la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, el pitcher mexicano Julio Urías debió enfrentar un proceso judicial que le ha traído secuelas muy negativas para su trayectoria profesional.
Señalado por algunos de sus vecinos de violencia doméstica en contra de su pareja, el lanzador mexicano fue dado de baja de manera casi inmediata por la organización de los Dodgers en el béisbol de las Grandes Ligas. Después de meses de investigación, la Fiscalía de Los Ángeles ha decidido no presentar cargos contra el serpentinero mexicano y con ello, su proceso legal ingresa en un territorio mucho más confortable para el pelotero. En estas condiciones, Julio Urías podría buscar acomodo con cualquier otra novena de las ligas mayores, pues ahora mismo su condición es la de agente libre, por lo cual podría contratarse para defender otra franela. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ahí escuchábamos y veíamos con atención esta nota a propósito del serpentinero mexicano Julio Urías, lamentablemente acusado en 2 ocasiones en un periodo de los 4 años más recientes de violencia doméstica, y bueno, pues tristemente fue dado de baja de manera, ¿qué podríamos decir? Absolutamente fulminante por parte de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Después de varios meses de investigación, bueno, la Fiscalía no le va a presentar cargos graves de violencia doméstica a Julio Urías, de tal manera que podría atender de manera más relajada, podríamos decir, este caso de carácter judicial e intentar contratarse con cualquier otra novena de las ligas mayores del béisbol allá en los Estados Unidos. Ojalá haya recapacitado en este periodo absolutamente convulso para él y que el lanzador, el zurdísimo lanzador mexicano, pueda recuperar el sitio estelar que ya se había acreditado perfectamente allá en el béisbol de las ligas mayores en los Estados Unidos. Vamos a presentarles ahora una pieza, porque curiosamente en este año se están cumpliendo casi 60 años de la primera coronación de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un primer título que después habría de dar pie a la calificación de el campeonísimo Guadalajara. Ahora ya han quedado rezagados, contrastados con el archirrival, el equipo de Cuapa. Esta es una edición de una transmisión radial. Se transmitía por la radio la final, imaginen ustedes, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Freseros del Irapuato, un equipo que ahora está hasta desaparecido. Corría el año de 1957, enero de 1957, y las Chivas Rayadas del Guadalajara conseguían su primer título de liga en el balompié mexicano. Es una transmisión radial originada a través de la señal de Radio Guadalajara. Este es el video. Las estaciones XEAD y XCDK de Radio Guadalajara presentan en esta grabación los momentos inolvidables del gran juego en que el equipo de fútbol del Club Guadalajara se coronó campeón de México en la noche del jueves 3 de enero de 1957. El gol de la victoria, el entusiasmo de la multitud reunida en la cancha Martínez Sandoval y palabras de algunos jugadores están en este disco que será el mejor recuerdo de la gran hazaña de los jugadores tapatíos. Esta fue la alineación de los equipos al saltar a la cancha Martínez Sandoval para el histórico juego. Bueno, amigos, buenas noches. El equipo Irapuato va a poner a Quevedo en la portería, con Figueroa en la defensa lateral derecha, Villalobos central, con Torres Ruiz en el lado izquierdo. En la media, Zárate y Manzotti. Y adelante va Andrés Sansón junto con Ligorio López. Alberto Jones en el interior izquierdo, Mon Rodríguez, y sobre el puntero izquierdo se encuentra Jorge Flores. El equipo Guadalajara pone a Jaime El Tubo Gómez en la portería, con Nuño, Sepúlveda y Villegas sobre la línea defensiva. En la cintura del equipo se encuentra Jasso con Pancho Flores, y adelante van el Chamaco y Fioró Díaz. Reyes, el interior derecho. En el centro delantero, el líder goleador, Mellone Gutiérrez. Sobre el interior izquierdo viene colocado el Chamaco Sensación Sabas Ponce, y sobre el puntero izquierdo, el Pinacate Arellano. En medio de una expectación nunca antes sentida en Guadalajara, el partido terminó sin goles en el marcador durante el primer tiempo.
y la angustia para los fanáticos tapatíos se prolongó hasta unos instantes antes de que terminara la segunda mitad. El árbitro Fernando Buergo descontaba tiempo por lesiones y discusiones en la cancha, y así fue como a los 49 minutos vino el momento grandioso, inolvidable, que aquí ha quedado grabado como el más valioso dato para la historia del fútbol tapatío. La voz del cronista Fray León apenas sí puede escucharse entre el grito eufórico de la multitud que por primera vez en la historia veía coronarse al más mexicano de los equipos de fútbol. Pero toma la pelota la Pina Arellano, entrega a Nuño por el centro busca a Reyes, mete las manos el negro Jones, unos 4 metros fuera del área grande. Cobra la falta el árbitro Fernando Buergo y la pone rápidamente a juego Nuño. Entrega a Peque Díaz va avanzando hacia Reyes. Reyes para Nuño para Reyes. Reyes quiere disparar. Se cruza por allá. Villalobos manda hacia córner. Y vamos a ver qué es lo que está protestando el equipo de Irapuato. Decían que la pelota había sido salida o sea impulsada la pelota por botines rojiblancos, pero Fernando Buergo dice que es tiro de esquina, así lo vimos ahora, y aquí va entrando Reyes, pero brinca Villalobos, vuelve a sacar la pelota y es la pesadilla grande para el equipo Guadalajara, este Tico Villalobos que se ha multiplicado en la defensiva para hacerle difícil la... Ahí va, peligro frente a la portería. La pelota está en juego todavía y aunque hemos dicho que el Guadalajara es campeón porque creemos imposible que pueda remontar el Irapuato esta ventaja, todo puede suceder. El gol de la victoria fue conseguido a los 49 minutos por Salvador Reyes. El público se desespera porque Fernando Buergo parece que se ha olvidado del reloj. Será cuestión de unos instantes. Tenemos ya 54 minutos de juego. El público se impacienta y es que, amigos, el Irapuato sigue peleando. Nos paramos, nos levantamos. El partido termina. Y aquí van los micrófonos. Y así quedaba escrita la gran página para la historia del fútbol tapatío. Con gol de Salvador Reyes, la noche del 3 de enero de 1957, el equipo Guadalajara conquistó su primer campeonato en el fútbol profesional. Bueno, pues ahí tienen ustedes, gentiles amigos, la primera parte de esta joya, de esta pieza radiofónica, la transmisión radial del primer título que habría de conseguir el Guadalajara en el fútbol mexicano, enero de 1957. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos.
Casi por enésima ocasión, el Club Real Madrid ha pretendido que el futbolista francés Kylian Mbappé firmara un precontrato con la organización merengue, pero el atacante galo se ha negado de forma contundente. Esta no será la primera ocasión en que el astro del Paris Saint-Germain se resiste a vincularse de este modo con los madridistas, pues según ha trascendido a través de los medios de comunicación, esta ocasión representa la tercera oportunidad en que Mbappé se niega a estampar su firma. Siguiendo siempre las publicaciones de medios de comunicación acreditados en Francia, el seleccionado galo prefiere poder alinear en el balompié de la Liga Premier. Aparentemente ya habría acercamientos con varios de los clubes más prestigiados, entre otros es mencionado el Liverpool como el que más posibilidades tendría de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues varios elementos a destacarse en esta primera parte de la pieza que hemos podido compartirles de la transmisión radiofónica que se hizo del primer título que consiguió el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, enero de 1957. Lo primero es que el gol que les dio el título a los del Chiverío fue conseguido en tiempo suplementario o tiempo de compensación. Ya corría el minuto 54 y el partido no terminaba, cuando todos sabemos perfectamente que son 45 minutos los reglamentarios en materia de balompié. Fernando Buergo, el árbitro central, aparentemente estaba compensando ahí toda una serie de interrupciones que se habían presentado en el partido. Cae la anotación de don Salvador Reyes, que ya se nos adelantó en el camino de la vida, e ingresa. Es perfectamente notorio que el locutor que está narrando el partido ingresa a la cancha y le pide una primera impresión a Salvador Reyes y termina diciendo: nada, no nos diga nada. Pues por supuesto, porque el árbitro y los jueces de línea, los árbitros auxiliares ahora sí denominados, le estaban pidiendo que abandonara la cancha porque el partido tenía que continuar. Viene la segunda parte de esta pieza radial, donde vienen un conjunto de declaraciones de algunos de los integrantes de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Créanmelo, que no tiene desperdicio la transmisión radial, reitero, de la estación allá en la Perla de Occidente, la estación radiofónica Radio Guadalajara. Vamos a la pieza. Complementando este homenaje al equipo Guadalajara campeón, escucharán las voces de algunos jugadores del gran conjunto, después de la victoria que al llegar la noche del jueves 3 de enero de 1957 marcó nuevos derroteros para el deporte netamente mexicano. Quizá la gran victoria del Guadalajara no haya sido medida en toda su amplitud, en toda su importancia, en el momento de hacer esta grabación. Será con el tiempo que se vean sus magníficos resultados. Y esta grabación será entonces de inmenso valor. Consérvela usted lo mejor que pueda. Le aseguro que bien vale la pena. Amigos nuestros, es imposible describir el ambiente de entusiasmo, de locura, de apoteosis futbolera para el equipo Guadalajara, que acaba de coronarse campeón por primera vez en la historia. Y este no es el triunfo del Guadalajara, es el triunfo del fútbol mexicano, el triunfo del fútbol tapatío. Oigan los gritos. Hurras de Guadalajara, Guadalajara, ra, ra, ra. Y en el grito va el deseo intenso, porque el fútbol mexicano, el fútbol jalisciense, alcanzó ya las alturas que merece. Y aquí está Kitty Sepúlveda. Felicitaciones, Kitty. Muchas gracias. Primeramente quiero saludar a mi madrecita, que está más feliz que él y yo. Claro que sí, seguramente que tu madrecita debe estar feliz y debe estar oyendo esta transmisión, Kitty. Para ella tus primeras palabras. Que pusimos todo, si era posible poner la vida ahí, la habíamos puesto. Dios nos ayudó y gracias a Dios. Eso es todo. Muy bien, Kitty, y hemos escuchado las palabras emocionales de Kitty Sepúlveda, que con las lágrimas en los ojos ha mandado sus primeras palabras a su madrecita diciéndole que son campeones. También van a escuchar las palabras de un pilar fuerte del equipo Guadalajara, Jamaicón Villegas. Está jadeante el hombre, pero feliz. Es campeón el Guadalajara y factor fuerte para esta coronación de campeón, el Jamaicón Villegas. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Pues, ¿qué quieres que te diga? A gusto y contento, porque nos sacamos campeón, lo que tanto queríamos, ¿verdad? Y soñábamos. Bendito sea Dios que nos hizo. Y un saludo a mi mamacita que me está oyendo. Y también a mi novecita, ¿verdad? Que pues
¿Qué quieres que diga? Ganamos y arriba Guadalajara. Claro que sí, te acuerdas de los dos afectos más fuertes, la madrecita y la novia. Muy bien. Y aquí hay un ambiente, amigos, hay un clima de locura. Simplemente es indescriptible la pasión que corre, el entusiasmo. Y aquí ya no hay ismos. Aquí hay fraternidad futbolera porque se acabaron los partidarios de un equipo y de otro. Aquí es el fútbol de México, es el fútbol de Jalisco, el fútbol nuestro, el fútbol criollo, el que ha alcanzado las máximas alturas, y es el fútbol tapatío el que se corona campeón de México. Tenemos aquí la oportunidad de platicar con Luis R. Gómez, un comentarista deportivo bastante conocido por todos ustedes, y a quien voy a pedirle, dado la premura del tiempo, que nos dé un dato particularmente interesante cuando acaba de terminar el partido. Mucha gentileza tuya será, Luis R. Gómez, si nos das esas cifras tan importantes para el fanático. Muchas gracias, amigo. Tengo aquí unos datos muy interesantes para la fanaticada del Guadalajara. Durante 14 años que ha jugado el Guadalajara en campeonatos de Liga Mayor, ha jugado 340 partidos. Ha ganado con que es el número 139. Ha empatado 79, ha perdido 122, y con este gol de hoy conseguido por Salvador Reyes, acumula el número a 668 goles a favor contra 592 en contra, y con el triunfo de esta noche que le da el campeonato suma 357 puntos ganados. Quiere decir que el partido de la suerte para el Guadalajara ha sido el número 340 y el gol número 668. Luis R. Gómez, no sabes, desde el fondo del corazón te agradecemos en nombre de Radio Guadalajara esta información oportunísima. Saliendo del baño encontramos a Mellone Gutiérrez encantado y feliz, y este es el campeón goleador de la liga y militante del equipo campeón del fútbol profesional de México, un auténtico mexicano, un tapatío por los cuatro costados. Mellone, una felicitación doble para ti, por el campeonato del Guadalajara y por tu campeonato individual de goleo. ¿Qué tal te sientes, mi hermano? Pues, ¿cómo quieres que me sienta? Feliz. Encantado de la vida, ¿no? Muy feliz. Qué manera de empezar 57. Pues Este sí. micrófono está a tus órdenes para los mensajes que quieras mandar al público, a tus familiares, a quien quieras, Mellone. No, pues es que, pues nomás decirles que nosotros cumplimos con el campeonato, era lo que le tirábamos, ¿verdad? Aquí lo ganamos, gracias a Dios. Es todo. Efectivamente. Muchas gracias, Mellone, por tus palabras breves, pero muy elocuentes. Esta grabación fue realizada por Radio Guadalajara la noche del jueves 3 de enero de 1957, directamente desde la cancha Martínez Sandoval. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta segunda parte de esta pieza radiofónica que hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, con el testimonio, la voz, las expresiones de auténticos referentes del fútbol mexicano. Por supuesto, el Tigre Sepúlveda, imagínense, el Tigre del primero que se acuerda es un saludo a mi madrecita, que ha de estar hasta más contenta que yo. Le envía sus saludos por Radio Guadalajara. El Jamaicón Villegas, que diera lugar y pie a una gran cantidad de notas informativas por lo del síndrome del Jamaicón Villegas, la nostalgia cuando el Jamaicón Villegas era convocado al equipo nacional y tenían que viajar al extranjero. En fin, una auténtica joya rememorando el primer título del Guadalajara en el balompié mexicano. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Circunstancias identificadas como una crisis son las que ahora mismo aquejan al seleccionado brasileño de balompié, que acaba de encontrar a un nuevo responsable técnico del llamado Scratch do Ouro. Ubicados en el sexto puesto de la clasificación general en lo que corresponde a la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del 2026, los amazónicos se encuentran urgidos de revertir su mal comienzo en este certamen. Luego de contar con un entrenador de carácter interino, finalmente han decidido que sea el experimentado Dorival Jr. quien asuma las responsabilidades de director técnico de la escuadra amarela. Dorival Jr. recientemente fue estratega del conjunto de Flamengo, así como de la popular Oncena de Sao Paulo, de donde se ha desprendido para ser ahora el nuevo director técnico del equipo nacional de fútbol de Brasil.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de ir a la revisión de la ronda inaugural del torneo de la División de Honor, el denominado Torneo Clausura 2024, permítame hacer el comentario que ya ha trascendido también a través de los medios de comunicación. El Chicharito Hernández ya le mandó otro recado a Mauri Vergara, el propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara. No es solamente la posibilidad de que contraten al atacante jalisciense, sino que le ha solicitado y tráete también a mi compadre Carlos Vela para que entre los dos podamos atender la zona ofensiva del conjunto tapatío. La mejor opinión, sin lugar a dudas, será la de usted. Vamos, dicho esto, a la revisión de la ronda número 1, la jornada primera del torneo Clausura. Aquí lo tenemos, ronda número 1, el Querétaro, el próximo viernes en el Estadio Corregidora, será el primer cotejo de esta campaña regular. Va a recibir a los Diablos Rojos del Toluca, que tampoco se piensen ustedes que los aficionados choriceros están absolutamente contentos con lo que ha venido sucediendo en la organización de la capital mexiquense. El Morelia, llevado forzadamente a jugar en el Pacífico mexicano, el Mazatlán, va a recibir al San Luis, que ha realizado distintas transferencias, incluso algunos de sus atacantes más renombrados fueron enviados, o uno de ellos fue enviado a los rojinegros del Atlas. Los Cementeros del Cruz Azul, que todavía no comienza la campaña y ya hay problemas entre uno de los jugadores extranjeros y el técnico que hace apenas unas cuantas semanas llegó a la organización cementera, recibe a los Tuzos del Pachuca, que se han dedicado a vender cualquier cantidad de jugadores en los torneos más recientes. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, todavía sin el Chicharito Hernández, van a recibir a el Santos de Torreón, que también ha realizado una serie de transferencias que les han reportado una cantidad importante de recursos económicos. Los Rayados del Monterrey, que ya presentaron al relevo de Rogelio Funes Mori, le van a hacer los honores a el conjunto de la franja el Puebla, que se ha desprendido del goleador más reciente que tuvieron en la campaña anterior, pero que ya regresaron al señor Santiago Ormeño para que alinee con ellos a título de préstamo, porque en el Guadalajara era clarísimo que nunca iba a poder consolidarse. Los Cholos de Tijuana reciben al campeón del fútbol mexicano allá en el Estadio Caliente, en el Estadio México 68. Los Pumas le hacen los honores a los Bravos de Ciudad Juárez, en tanto que en Aguascalientes el Necaxa recibe a los rojinegros del Atlas, que a base, digamos, de intrascendencia, parece ser que no notifican absolutamente nada importante, y los Esmeraldas de León enfrentan a los Tigres de Universitario de Nuevo León en lo que será el partido que va a completar la ronda primera del torneo Clausura 2024 en la División de Honor del fútbol mexicano. Ojalá que el Querétaro alcance otros derroteros. No hay demasiada expectativa, no hubo contrataciones llamativas ni espectaculares. Ojalá que las cosas marchen bien para el conjunto que tiene como sede el mundialista Estadio Corregidora. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues con estos comentarios no queda tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.